componentes de los circuitos. Uno de los componentes elemental en un circuito es una fuente que nos provea la energía suficiente como para mover los electrones allá donde tengamos un lazo cerrado, ¿cierto? Entre estas fuentes de energía podemos citar dos tipos: las fuentes de tensión o de voltaje y las de corriente. Las mismas que pueden ser independientes o dependientes. Digamos que fuentes independientes nacen de un concepto un tanto ideal, ¿no? No hay una fuente capaz de proporcionar potencia infinita. Por eso es que el concepto de fuente independiente es un concepto ideal. Naturalmente que con el afán ya de linealizar el estudio, se consideran las fuentes ideales como fuentes reales, ¿eh? O sea, dentro de ciertos parámetros, de cierto margen, podemos idealizar el concepto de una fuente real. Entonces, una fuente de tensión o de voltaje es aquella que, independiente de la corriente que circule por ella, nos va a proporcionar una diferencia de potencial definida. Por ejemplo, una batería de 1.5 voltios, en teoría, sin importar la corriente que circule por ella, debería proporcionarnos 1.5 voltios, ¿eh? En la realidad eso no ocurre, porque si a una batería de 1.5 voltios le exigimos poca corriente, evidentemente vamos a tener 1.5 voltios. Sin embargo, si la exigencia es mayor, va a llegar al límite de potencia donde ya no va a poder entregar la corriente que se le exige y empezará a bajar el voltaje, ¿no? Entonces, hasta donde le dé la potencia, actúa como una fuente ideal. Pero a partir ya del momento en que se llega al límite de potencia, empieza a decaer el voltaje y, bueno, sale del concepto de la idealidad que había. El símbolo que se utiliza puede ser cualquiera de estos que están marcados acá. Sin embargo, se distingue entre dos tipos de fuente. Fuente de tensión independiente. Las de corriente directa y las de corriente alterna. La corriente directa es aquella que, lo mismo que una batería, nos proporciona una diferencia de potencial, un voltaje invariable en el tiempo. Tanto que las de corriente alterna proporcionan un voltaje cuyo valor va cambiando en el tiempo, presentando valores positivos y negativos de manera alternada. Por ejemplo, la tensión que nos proporciona la CRE es alterna de forma sinusoidal, de manera que en un intervalo de tiempo tenemos voltajes positivos, en otro intervalo con la misma forma de variación, pero negativos. Y otra vez positivos, negativos se van alternando. Bien, entonces suele
representarse a estas fuentes indicando con ese simbolito ahí, esa curvita que está en medio del más y el menos, que se trata de una forma sinusoidal. Si fuera de otra forma, por ejemplo, cuadrada, podría utilizarse, voy a hacerla un poco más grande para que, ¿no? Podría ponerse algo así. ¿Sí? Si la variación es triangular, podría ser así. Bien, en todo caso, son formas que dependen del tiempo. Se van cambiando con el tiempo. Y tanto las de corriente directa son invariables en el tiempo. Del mismo modo que existen fuentes de tensión o voltaje independientes, las hay de corriente. Es decir, que ahora, entre los terminales de la fuente, vamos a disponer de una corriente que no cambia en el tiempo y tampoco depende del voltaje que exista entre los terminales de la fuente. Entonces es independiente del voltaje. Y otra vez el concepto de la potencia infinita, ¿no? Entonces, en tanto no tenga límites, pensamos que puede proporcionar potencia infinita y por lo tanto es ideal, ¿no? No hay nada real que pueda entregar potencia infinita. Si se trataría de una fuente de corriente alterna, suele sobreponerse a la flechita la curvita esa, ¿cierto? Entonces, la una es de corriente directa, la otra de corriente alterna. ¿Sí? Ahora, tanto como hay fuentes independientes, también se habla de fuentes dependientes. Naturalmente que estas fuentes dependientes son nada más conceptos o modelos matemáticos que se manejan para representar el comportamiento de algunos elementos, dispositivos en un circuito. ¿No? De lo que se trata es de tener, por ejemplo, la primera de la izquierda, es una fuente de corriente, ¿sí? El símbolo que se utiliza es ese rombo. Entonces es una fuente de corriente, pero esta, a diferencia de la que teníamos acá, no nos entrega una corriente independiente, sino que su intensidad depende o está controlada por este parámetro IX. IX es la corriente en algún lugar del circuito. ¿Ya? Es decir, que esta nuestra fuente, si la voy a dibujar por acá, pertenece a un circuito, ¿cierto? Entonces hay un circuito en el que está conectada y en algún lugar del circuito, por alguna rama, circula una corriente que se llama IX. Entonces, esta nuestra fuente depende de esa corriente IX, ¿no? Esta K que aparece aquí es un número simplemente, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, ser 3IX. Entonces, si en algún momento
y X es 1 amper, entonces nuestra fuente va a generar 3 por 1, 3 amperes, ¿sí? Si IX se hace 2 amperes, entonces tendré 6 amperes. Si IX es menos 3, esta va a ser menos 9 amperes. ¿De acuerdo? Pero el concepto es simplemente de un modelo matemático para representar a algún componente que se comporta de esa manera. O sea, no es que yo pueda, lo mismo que una batería de 1.5 voltios, ir al mercado o a algún lugar especializado y pedir que me vendan una fuente de 3ix, ¿no? No existe. Lo que sí hay real es algún componente, por ejemplo, el transistor, presenta un comportamiento que se puede modelar a través del uso de fuentes dependientes. ¿Ya? Entonces, no es más que un concepto para modelar el comportamiento de algún circuito, de algún componente. Entonces, en ese sentido, existen 4 tipos de fuentes dependientes. ¿No? Vean ahí, hay 2 fuentes que son de corriente. La diferencia entre una y otra es que la primera, su intensidad depende de la intensidad en algún lugar. En cambio, en la segunda, la intensidad depende de un voltaje. ¿No? Entonces, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Y del mismo modo, hay fuentes de voltaje controladas, ya sea por voltaje o por corriente. Bien. Ahora noten que el parámetro ese que va delante de la variable de control, en algunos casos, por ejemplo aquí, es simplemente un número, ¿no? Como en el ejemplo. 3, ¿cierto? Pero en el caso de que la fuente sea controlada por un voltaje, eso ya no es solamente un número. Tendrá necesariamente que tener unidades, ¿sí? Las unidades deben ser amper sobre voltio, de manera que multiplicada por el voltaje Vx me dé la intensidad en amperes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. 5 amperes por voltio por Vx, ¿no? Entonces coloco Vx en voltios, se van a cancelar los voltios y me quedará la intensidad en amperes. ¿Bien? Entonces este G, que aparece ahí acompañando a la variable de control, ya no es solamente un número, sino que tiene unidades. Lo mismo sucede en las fuentes de voltaje. Si es controlada por voltaje, K es un número. Pero si es controlada por corriente, tendrá que tener unidades. Unidades de voltio sobre amper. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda, algún comentario que hacer hasta aquí? Ok. Seguimos. Vamos con la ley de Ohm. Este señor
alemán de apellido Ohm, emitió un resultado de observaciones que relacionan el voltaje con la corriente en un componente. Entonces, lo que él decía es que en un conductor el voltaje es directamente proporcional, ¿no? O sea, la diferencia de potencial que aparece en el conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Entonces, si tenemos un conductor y obviamente que tiene que estar inmerso en un circuito cerrado con una fuente que le provea energía. Entonces, si en algún momento por este componente, por este conductor, circula una corriente de intensidad I, entonces entre los terminales del conductor se verifica un voltaje V. Y si aumentamos la intensidad de corriente I, aumenta de manera proporcional el voltaje V. Si disminuimos la corriente, disminuye el voltaje. Entonces hay una proporción directa entre uno y otro, ¿no? Entonces el enunciado de Ohm se podría escribir matemáticamente de esta manera. V es proporcional a I. Para que sea una igualdad se utiliza una constante. A esta constante se la denomina resistencia y se la simboliza con la letra R. Ya, entonces R es resistencia. ¿Ya? ¿En qué unidades se expresa la resistencia? Vean que R, puedo despejar de esa ecuación, sería V sobre I. V está en voltios y está en amperes. A ese cociente, voltio sobre amper, se lo denomina, en homenaje a este señor, Ohm. ¿Ya? Y se simboliza con la letra omega mayúscula griega. ¿Bien? Entonces, un ohm es la resistencia que cuando se le aplica una corriente de 1 amper produce un voltio entre sus terminales. El símbolo que se utiliza para las resistencias suele ser una línea quebrada, así como esta. En algunos textos utilizan este símbolo. ¿Ya? El que vamos a usar es el de la línea quebrada. Ahora, estas resistencias para efectos de construcción de circuitos se las consigue de diferentes fuentes. Una de ellas es el carbón. Ya no es carbón de churrasco, sino carbón mineral.
Entonces el carbón mineral lo pulverizan, lo hacen polvito y lo agrupan con algún aglutinante, con algún pegamento. Entonces, dependiendo de la proporción entre pegamento y carbón, se consiguen diferentes valores de resistencia, ¿no? Entonces hacen una masita con el aglutinante mezclado con el carbón y le dan la forma de un cilindro, así como está en la fotografía esta. Entonces a esa masita cilíndrica le ponen un cablecito a cada lado, le pintan esas lineecitas de colores, ¿no? Esas bandas de colores, y le echan algún material que recubra todo eso para que no se despinte, ¿no? Un barniz. ¿Sí? Esas son las resistencias que se llaman resistencias de composición de carbón. El tamaño de estas resistencias nos indica la potencia que puede disipar, ¿no? Entonces el fabricante con ese tamaño nos está indicando cuánto de potencia podemos obtener en esa resistencia, o el límite que debemos exigirle de potencia. Por encima de él no garantiza que pueda seguir operable. Bien, entonces las más grandes y gorditas llegan hasta 2 watts, ¿no? Y van bajando de 1 watt, de medio, de cuarto y de 1 octavo. Son bastante pequeñitas, más o menos de unos 3 milímetros de largo. Bien, ahora esas bandas de colores, decía que obedecen a un código, es decir, que a través de ese código nos están indicando el valor resistivo. Ya no sé si alcanzan a ver el cuadro este, donde dice código de colores. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Tal vez lo puedo agrandar un poquito. Me da para agrandarlo. Ahí está. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Bien, entonces este código que está en el cuadro es el que se utiliza para resistencias de 4 bandas, ¿no? Solamente 4 bandas. Las hay de 5 y hasta de 6 bandas. Con 4 bandas vamos a entender esto. No es necesario que nos metamos en otros formatos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Decía que estas bandas nos deben proporcionar el valor resistivo. La primera banda es el primer dígito, es decir, la decena. La primera banda, la de la izquierda, es la decena. La segunda es la unidad. La tercera es un factor multiplicativo, multiplicador o exponente de 10. Y la cuarta banda se llama tolerancia. Con eso el fabricante nos dice el rango en el que es válido ese valor nominal de resistencia. ¿Ya? Entonces, el valor nominal, para eso voy a llamarles a las bandas A, B y C.
Entonces, el valor nominal lo obtengo de esta manera. Decía que la primera banda, A, es la decena. Entonces, tendré que hacer 10 por A. Más la unidad, que es B. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si la primera banda es naranja, eso sería 3. ¿Sí? La decena es 3. Si la segunda banda es violeta, 7, ¿verdad? Entonces, 3 por 10, 30 más 7, 37. ¿Ya? Y luego viene la banda C. Entonces, esto aparece como un factor multiplicativo. 10 elevado a C. ¿No? Si seguimos con el ejemplo, decía naranja, violeta y la tercera que es la roja. Pues si la tercera banda es roja, eso equivale el rojo a 2, ¿cierto? Entonces sería elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces si tengo naranja, violeta, rojo, significaría 3 por 10 más 7 por 10 elevado a 2. Eso es 37 por 100, ¿cierto? 37 por 100. 3.700 ohms. ¿Ya? A esto se denomina valor nominal. Es el valor que identifica, digamos, a esa resistencia. Pero que si vamos a comprar una resistencia con esas banditas de colores y vamos a medirla, probablemente no mida 3.700 ohms. Para eso está la cuarta banda que nos dice la tolerancia, es decir, cuánto puede desviarse hacia arriba o hacia abajo de ese valor nominal. Entonces, el valor real de la resistencia lo podemos obtener de esta manera. Este valor va a estar por debajo del valor nominal más la tolerancia. Y por encima de ese valor nominal menos la tolerancia. Y la tolerancia la expresan en porcentaje del valor nominal. Entonces ahí vean en la parte de abajo dice blanco no, dorado, 5%. ¿Cierto? Dorado, 5%. Plateado, 10%. Sin color, 20%. Y las otras, esas que dice 1 y 2%, no se utilizan en las de 4 bandas. Son más para resistencias de precisión. Por lo tanto, tienen más bandas. ¿Estamos bien? Entonces, si por ejemplo nuestra resistencia esta de valor nominal 3.700 tuviera en la cuarta banda plateado, 10%, ¿sí? Me voy a pasar a la otra página porque esta ya está muy bien. Bien, entonces seguimos con naranja, violeta,
rojo, y ahora le hemos añadido plateado. ¿Sí? Entonces era 3, 7, 2, y este es 10%. Las componemos todo. Y lo hemos hecho ya 3.700 más menos 10%. ¿Sí? Podríamos decir así. Entonces quiere decir que el 10% de esto es la tolerancia. 10% de 3.700 es 370. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nuestra resistencia con esas bandas de colores podría tener un valor mínimo de 3.700 menos 370 y un valor máximo de 3.700 más 370. ¿Sí? Es decir, que la resistencia real va a estar en el rango de 3.330, ¿cierto? Y 4.070 ohmios, ¿no? Bien. Entonces, si yo voy a la tienda y me compro una bolsa de resistencias con esas 4 bandas, y me pongo a medir una por una, me voy a encontrar con cualquier valor comprendido en ese rango. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces, para eso se utilizan estas banditas y el código de colores. Bueno, hay resistencias de otra naturaleza. Estas resistencias de composición de carbón tienen ciertas limitaciones, ¿no? Lo que mostraba hace un momento. Máximo de 2 watts. Si necesitamos resistencias que puedan tolerar mayor potencia, entonces ya no podemos recurrir al carbón. Se utilizan resistencias de otro tipo. Uno de ellos es el alambre. Pues hay un alambre que tiene cierto valor de resistencia bastante más alto que lo que se utiliza como conductor, que normalmente es el cobre. ¿No? El cobre es uno de los mejores conductores y más barato, ¿no? Mejor que el cobre de repente es el oro o la plata, pero por su costo no se los utiliza. No es que no se utiliza, sino que se utilizan solamente en equipos de alto rendimiento, por ejemplo, equipo médico, ¿no? Computadoras de buen rendimiento o alto rendimiento utilizan partes de sus circuitos conductores de oro. ¿No? Un equipo de precisión, un instrumento médico que tenga
alto requerimiento, también seguramente que en parte del circuito habrán conductores de oro. Bien, entonces el oro, la plata, el cobre son buenos conductores. Se utiliza mucho el cobre porque es más barato, más maleable, se hace hilos delgados de él, etc. ¿No? Entonces, en función de la resistencia, podríamos decir que hay una clasificación de los materiales.